Mi esposo coqueteó abiertamente con su compañera de trabajo justo frente a mí. Y cuando finalmente hablé, se encogió de hombros y dijo, si no puedes soportarlo, vete. Así que lo hice. Y más tarde esa noche, tomé una decisión que él nunca imaginó. Una que me recordó exactamente quién soy y lo que me niego a tolerar. Si no puedes soportar que hable con una colega sin ponerte insegura, tal vez deberías irte. Mi esposo, Levi, me dijo esas palabras en una gala benéfica frente a docenas de personas, sus colegas, su jefa, la mujer con la que se había estado acostando durante 7 semanas. Su mano todavía descansaba en la parte baja de la espalda de ella cuando me dijo que me fuera. Se llamaba Siena. Tenía 26 años, era rubia, su subordinada directa en el trabajo, y estaba sonriendo. Soy Hazel. Tengo 33 años. Y estoy a punto de contarles lo que sucedió cuando realmente seguí el consejo de mi esposo y me fui, y lo que hice después que él nunca vio venir. Pero déjenme retroceder 6 semanas, porque fue entonces cuando comencé a notar las señales que había estado ignorando durante meses. Soy contadora senior en una firma de auditoría sin fines de lucro en Phoenix. Soy buena con los números, buena para encontrar discrepancias, buena para detectar cuando algo no cuadra. Mi trabajo consiste literalmente en mirar registros financieros y encontrar los agujeros que la gente intenta ocultar. Así que es casi divertido, doloroso pero divertido, que me perdiera los agujeros en mi propio matrimonio durante tanto tiempo. Levi y yo nos conocimos en un evento de networking cuando yo tenía 27 años. Él tenía 29, era director de ventas con una de esas sonrisas que te hacían sentir como si fueras la única persona en la habitación. Realmente escuchaba cuando yo hablaba sobre derecho fiscal, algo ante lo que la mayoría de la gente pone los ojos en blanco. No parpadeó cuando pedí el caro Pinot Noir. Me hizo reír durante una conversación sobre calendarios de depreciación, lo cual no creía que fuera posible. Nos casamos un año después en una ceremonia que su madre planeó hasta el color de las servilletas. Crema con borde dorado, muy de buen gusto, muy caro. Compramos una casa de estilo artesano renovada en Arcadia con nuestros 2 nombres en la hipoteca. El tipo de lugar con suelos de madera originales y una piscina en el patio trasero que hacía que nuestros amigos comentaran metas en cada foto. Durante los primeros años, estuvimos bien. No perfectos, nadie es perfecto, pero sólidos. Nos preparábamos el almuerzo el uno al otro. Nos repartíamos el control remoto sin discutir. Teníamos chistes internos y rutinas de fin de semana y una vida que parecía que iba a alguna parte. La gente nos llamaba una pareja de poder, 2 ingresos, sin hijos todavía, la existencia digna de Instagram que coleccionaba emojis de corazón de amigos de la universidad que no había visto en años. Pero en algún momento alrededor del 4.º año, las cosas comenzaron a cambiar de maneras para las que aún no tenía palabras. El hombre que solía preguntar por mi día dejó de preguntar. El hombre que solía besarme para despedirse por la mañana comenzó a irse al trabajo antes de que yo me despertara. Nuestras conversaciones se volvieron transaccionales. ¿Quién recoge la compra? ¿Pagaste la factura de la luz? Llegaré tarde a casa esta noche. Me dije a mí misma que era normal, que los matrimonios maduran, que la pasión se desvanece en una rutina cómoda y que esperar mariposas después de 6 años no era realista. Me estaba mintiendo a mí misma, pero aún no lo sabía. Comenzó con su teléfono. Levi nunca antes había sido protector con él. Lo dejaba en la encimera mientras se duchaba, lo tiraba en el sofá durante las películas, me lo daba si el mío estaba sin batería y necesitaba buscar algo. Luego, un martes por la mañana a finales de julio, me desperté y noté que estaba boca abajo en su mesita de noche. No simplemente puesto casualmente, sino posicionado deliberadamente para que la pantalla no fuera visible. Cuando lo cogí para ver el tiempo, algo que había hecho 100 veces antes, lo encontré bloqueado con una contraseña que no conocía. Nuevo protocolo de seguridad en el trabajo, dijo Levi cuando le pregunté durante el café esa mañana. No levantó la vista de su tostada. La empresa fue hackeada el mes pasado. Están haciendo que todos usen datos biométricos y contraseñas complejas. Un gran lío, pero se lo están tomando en serio. Sonaba razonable. Todo lo que Levi decía siempre sonaba razonable. Eso es lo que lo hacía bueno en ventas. Podía hacer que cualquier cosa sonara lógica, necesaria,
como si tú fueras la paranoica por cuestionarlo. Pero luego vino el patrón que no pude explicar tan fácilmente. Noches tardías, miércoles y viernes específicamente, con la precisión de un reloj. Alrededor de las 5 de la tarde, mi teléfono vibraba con un mensaje de texto. Cena con cliente se alarga. No me esperes despierta. Nunca con detalles sobre qué cliente o qué restaurante. Nunca una invitación para que yo me uniera. Llegaba a casa alrededor de las 10, o a veces más tarde, oliendo a vino y a algo floral que definitivamente no era mi perfume. Algo más ligero, más joven, más caro que cualquier cosa que yo usara. Iba directamente a la ducha, alegando que se sentía sucio del restaurante, de estrechar manos toda la noche, del humo de cigarrillos en el patio donde supuestamente se cerraban los tratos. Sugerí unirme a él una vez. Estábamos lavando los platos después de una cena tranquila en casa, una de las pocas noches que realmente había estado allí. Y lo dije casualmente, quizás podría ir a una de estas cenas con clientes alguna vez. Sería agradable conocer a la gente con la que trabajas. Dejó de fregar la sartén que sostenía. Eso no es realmente apropiado, Hazel. Son clientes potenciales de alto riesgo. No apreciarían que un cónyuge los acompañara. Haría las cosas incómodas. Mataría la buena relación que estoy construyendo. Soy buena hablando con la gente. Lo hago en el trabajo todo el tiempo. Es diferente. Confía en mí en esto. Así que lo dejé estar. Pero no dejé de notar cosas, como el nombre que comenzó a aparecer en nuestras conversaciones con una frecuencia incómoda. La mencionó casualmente al principio. Siena de Marketing preparó una sólida presentación de campaña hoy. Oh, Siena tuvo una idea interesante sobre el mensaje. Cosas normales de trabajo. Los colegas hablan de colegas. Yo hablo de gente de mi oficina todo el tiempo. Pero a principios de agosto, su nombre aparecía varias veces al día. Siena piensa que deberíamos dirigirnos a donantes más jóvenes. La idea de Siena para la presentación fue aprobada por el equipo ejecutivo. Siena es muy inteligente, en realidad. Probablemente te caería bien. Comencé a contar después del tercer día de esto. 19 menciones en 4 días. 19 veces que mi esposo dijo el nombre de otra mujer con una chispa en su voz que ya no usaba cuando hablaba de mí. 19 veces que sentí algo retorcerse en mi pecho que traté de ignorar. La forma en que su rostro cambiaba cuando su teléfono se iluminaba con notificaciones. Como se quedaba mirando la pantalla con esa pequeña sonrisa privada, el tipo de sonrisa que la gente pone cuando está enviando mensajes a alguien que los hace felices, y luego lo bloqueaba rápidamente en el segundo en que yo entraba en la habitación. Como comenzó a inclinar su cuerpo lejos de mí cuando escribía, protegiendo físicamente cualquier conversación que estuviera teniendo. Una noche, entré en la sala de estar y lo encontré en el sofá con su teléfono, sonriendo a algo. Cuando escuchó mis pasos, saltó ligeramente y bloqueó la pantalla tan rápido que casi se le cae. ¿A quién le escribes?, pregunté, tratando de mantener mi voz ligera. Solo a Marcus del trabajo. Envió un meme divertido sobre la jefa. ¿Puedo verlo? Su expresión cambió. ¿Por qué? Porque quiero ver qué te hizo sonreír así. No te he visto sonreír así en meses. Hazel, es solo un meme estúpido. ¿Por qué estás haciendo esto raro? Y ahí estaba de nuevo. Yo era la que hacía las cosas raras. No su secretismo. No el teléfono protegido con contraseña ni las noches tardías ni el nombre que mencionaba más que el mío. Yo por darme cuenta. Yo por hacer preguntas. Yo por querer ver qué hacía a mi esposo más feliz de lo que aparentemente yo lo hacía ya. Intenté preguntar directamente sobre Siena una vez. Estábamos comiendo comida tailandesa para llevar frente al televisor porque habíamos dejado de sentarnos en la mesa del comedor hacía meses, y lo dije tan casualmente como pude. Esta Siena que mencionas mucho. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? Todo el cuerpo de Levi se puso rígido. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad. Hablas bastante de ella. Es una colega, Hazel. Una compañera de trabajo. ¿Por qué tienes que interrogarme sobre cada persona que menciono del trabajo?
No estoy interrogando. Estoy haciendo una pregunta simple. No se siente simple. Se siente como si me estuvieras vigilando, como si no confiaras en mí. Eso no es saludable. Mi cara se calentó. Confío en ti. Solo estoy tratando de entender por qué mencionas a una compañera de trabajo específica 19 veces en 4 días. Su tenedor resonó contra su plato. ¿En serio estás contando cuántas veces menciono a la gente? Eso es Hazel, eso no es normal. Eso es ser controladora. Y así de simple, yo era el problema. No su evidente enamoramiento por otra persona. No las mentiras sobre dónde pasaba sus noches. No el recibo del hotel que había encontrado 2 semanas antes metido en el bolsillo de su traje gris, Hotel Kimpton, Old Town Scottsdale, $385. Salida a las 11:47 de la noche en una noche que él afirmó estar en una cena con un cliente. Yo era el problema por darme cuenta, por contar, por hacer todo raro. Así que dejé de preguntar, pero no dejé de prestar atención. 3 semanas antes de la gala, 3 semanas antes de que todo explotara en ese salón de baile del hotel, Levi llegó a casa realmente lleno de energía por primera vez en meses. Me encontró en la cocina preparando la cena y dijo, así que se acerca la recaudación de fondos para el hospital infantil. Es en el Phoenician este año. Levanté la vista de cortar verduras. Vale. Creo que deberíamos ir los dos. Es una gran oportunidad de networking, y tu firma también lo patrocina, ¿verdad? Podrías deducirlo como un gasto de negocio. Dejé de cortar. Levi había estado en esta recaudación de fondos 2 veces antes en años anteriores. Ambas veces se había quejado. Demasiado formal, demasiado aburrido, demasiados discursos de donantes a quienes les encantaba escucharse hablar. Ambas veces había ido solo, diciendo que no valía la pena que yo me tomara la noche libre. Y ahora, de repente, me quería allí. Debería haberlo visto. La señal de alarma ondeando directamente en mi cara. Pero estaba tan desesperada por cualquier señal de que todavía me quería a su lado, de que todavía le importaba, de que nuestro matrimonio no estaba completamente muerto. Ignoré cada instinto que gritaba que algo andaba mal. Sí, dije, tratando de no sonar demasiado ansiosa. Sí, eso suena bien. No hemos ido a algo así juntos en mucho tiempo. ¿Exacto? Será bueno para nosotros. Fui a comprar un vestido nuevo ese fin de semana. Verde jade, ajustado, elegante, el tipo de vestido que solía hacer que Levi dejara lo que estaba haciendo y me dijera que estaba hermosa. Me peiné en un salón que realmente no podía permitirme. Compré tacones nuevos que me apretaban los dedos pero que hacían que mis piernas se vieran bien. Me convencí de que tal vez este evento sería el reinicio que necesitábamos, la noche en que nos reconectaríamos y recordaríamos por qué nos casamos en primer lugar. Estaba tan dolorosa, desesperadamente equivocada, pero aún no lo sabía. No mientras me preparaba. No mientras conducía hacia el Phoenician por separado porque Levi dijo que tenía que pasar primero por la oficina. No mientras estaba de pie en ese elegante salón de baile pensando que tal vez esta noche sería diferente. Aún no sabía que la recaudación de fondos no iba a salvar mi matrimonio. Iba a ser la noche en que finalmente dejara de mentirme a mí misma sobre en qué se había convertido mi esposo. La noche en que me diría que me fuera delante de todos los que conocíamos y la noche en que comenzaría a planear exactamente cómo hacer que se arrepintiera. El viernes de la gala llegó más rápido de lo que estaba preparada. Pasé la tarde preparándome con una energía ansiosa que no podía nombrar del todo, diciéndome a mí misma que era emoción, que esta noche sería buena para nosotros, que tal vez la invitación de Levi significaba que lo estaba intentando. Llegó a casa alrededor de las 5 y vio mi vestido verde jade, mi cabello peinado en ondas sueltas que le habían llevado 1 hora al salón perfeccionar. Esperé a que se diera cuenta, a que dijera algo, a que me diera alguna indicación de que me veía. Pasó junto a mí hacia el dormitorio sin una palabra. «¿Te ves bien?», ofrecí, viéndolo sacar su traje del armario. «Gracias», dijo distraídamente, revisando su teléfono. Me quedé en el umbral mientras se cambiaba, viéndolo ajustar su corbata en el espejo por lo que debió ser la 4ª vez. Inclinó la cabeza, alisó la tela, revisó su perfil desde ambos ángulos.
más atención de la que me había prestado en meses. Entonces, ¿deberíamos irnos sobre las 6:30? Pregunté. No se dio la vuelta. En realidad, necesito pasar por la oficina primero. Ajustes de última hora en una presentación que doy el lunes. Deberías irte tú, y te encontraré allí. Algo frío se instaló en mi estómago. Vamos al mismo lugar. ¿Por qué no espero y vamos juntos? Porque no sé cuánto tiempo tardaré, y no quiero que te quedes sentada en el coche esperándome. Simplemente vete. Estaré allí pronto. Se roció colonia, demasiada, el aroma llenando nuestro dormitorio de una manera que se sintió agresiva. Luego agarró sus llaves y su cartera, me besó en la coronilla sin mirarme y se fue. Oí su coche arrancar en la entrada, oí cómo se alejaba. Me quedé allí sola en nuestro dormitorio, llevando un vestido que había comprado para salvar mi matrimonio, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. 20 minutos después, conduje sola al Resort Phoenician. La fila del aparcacoches era larga, parejas llegando juntas, las manos de las mujeres metidas en los codos de sus maridos, riendo de algo mientras caminaban hacia la entrada. Le di mis llaves al asistente y entré sola, agarrando mi pequeño bolso como si pudiera anclarme. El salón de baile era impresionante de esa manera cara y neutra que la gente rica llama elegante. Paredes color crema, detalles dorados por todas partes, enormes candelabros colgando del techo que reflejaban la luz en los suelos de mármol pulido. Camareros con chalecos negros circulaban con bandejas de champán. Un cuarteto de cuerdas tocaba algo clásico en una esquina que no reconocí. Pequeños grupos de personas estaban de pie hablando, todos vestidos con sus mejores galas, todos realizando la danza social de las galas benéficas. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Levi. Estoy aquí. ¿Dónde estás? La respuesta llegó 30 segundos después. Llego pronto. Eso fue todo. No siento haberte hecho llegar sola. No estás preciosa esta noche. Solo 2 palabras y nada más. Deambulé hacia las mesas de la subasta silenciosa, fingiendo estar fascinada por los artículos en licitación. Un paquete de escapada de fin de semana a Sedona. Un balón de baloncesto firmado por algún jugador de los Suns que no reconocí. Una clase de cocina privada con un chef local. Miré las hojas de puja sin verlas realmente, sintiéndome cada vez más tonta con mi vestido verde jade que de repente parecía que se esforzaba demasiado, como si yo me estuviera esforzando demasiado. Pasaron 20 minutos, luego 30. Revisé mi teléfono 2 veces. No había mensajes nuevos. Le envié otro mensaje. ¿Estás cerca? Sin respuesta. Estaba a punto de llamarlo cuando lo vi al otro lado del salón de baile. Había llegado sin decírmelo, sin buscarme, sin ningún reconocimiento de que su esposa estaba sola en un evento benéfico al que él había insistido en que asistiéramos juntos. Y no estaba solo. Estaba inmerso en una conversación con una mujer que reconocí del sitio web de su empresa, una de esas páginas de retratos profesionales donde todos parecen pulcros y exitosos. ¿Sí? El nombre que había oído 19 veces en 4 días. El nombre que hacía que su voz se iluminara de una manera que la mía ya no lo hacía. Era más joven de lo que esperaba, a mediados de los 20, probablemente ni siquiera 30 todavía. Mechas rubias que captaban perfectamente la luz del candelabro, como si lo hubiera planeado. Llevaba un vestido rojo que caminaba en la línea entre lo profesional y lo provocativo. Ajustado, pero no demasiado. Sofisticado, pero deliberadamente sexy. El tipo de vestido que anunciaba que sabía exactamente cómo se veía y exactamente qué efecto tendría. Pero no fue su apariencia lo que hizo que se me cayera el estómago. Fue la forma en que Levi la miraba. Se inclinaba cuando ella hablaba, su cuerpo en ángulo hacia el de ella, prestándole toda su atención de una manera que no me la había prestado a mí en meses, quizás más tiempo. Ella dijo algo, y él se rió. No la risa educada que me había estado dando durante el último año, sino una risa real, con la cabeza echada hacia atrás, disfrute genuino. La risa que yo solía provocarle antes de que todo se volviera cómodo y luego frío. Su mano estaba en el antebrazo de él. La vi posarse allí casualmente, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes.
La vi descansar allí durante 3 segundos completos, los conté, antes de deslizarse. Luego, un minuto después, estaba de vuelta, tocando su hombro esta vez mientras ella se inclinaba para susurrar algo que lo hizo sonreír. Me quedé helada cerca de las mesas de la subasta silenciosa, incapaz de moverme, incapaz de apartar la mirada. Cada toque se sentía deliberado. Cada risa se sentía íntima. Cada momento que observaba se sentía como un pequeño cuchillo deslizándose entre mis costillas. Otras personas también se estaban dando cuenta. Vi a 2 mujeres que reconocí vagamente de un evento anterior de la empresa intercambiando miradas, y luego mirándome con expresiones que podrían haber sido de lástima. Un hombre de pie cerca de la barra, mayor, distinguido, probablemente el jefe de alguien, observaba a Levi y Siena con las cejas levantadas, como si estuviera presenciando algo inapropiado pero no pudiera decidir si debía intervenir. Entonces Marcus apareció a mi lado. Lo recordaba de una barbacoa de verano en casa del jefe de Levi. Un tipo agradable, tranquilo, trabajaba en operaciones o logística o algo así. Se posicionó deliberadamente entre yo y la vista de mi esposo coqueteando con su compañera de trabajo. Hazel, ¿verdad?, dijo, con la voz agresivamente alegre. Qué bueno verte de nuevo. ¿Has visto la subasta silenciosa? Hay algunos artículos realmente interesantes este año. Estaba tratando de distraerme, tratando de evitar que viera lo que todos los demás estaban viendo claramente. Fue amable. También fue humillante. Sí, logré decir. Justo estaba mirando. Ese paquete de Sedona parece increíble. Mi esposa y yo fuimos allí la primavera pasada. Senderismo precioso, excelentes restaurantes. Vale la pena si puedes conseguirlo por una puja razonable. Asentí, fingiendo escuchar, pero mi atención seguía volviendo a Levi y Siena al otro lado de la sala. Marcus siguió hablando de rutas de senderismo y rocas rojas, llenando el silencio con palabras que no importaban, y lo aprecié incluso mientras me hacía desear desaparecer. Después de 10 minutos de esta dolorosa amabilidad, tomé una decisión. Había terminado de esconderme en las mesas de la subasta silenciosa. Había terminado de ser protegida por casi extraños que sentían lástima por mí. Si Levi quería exhibir su aventura frente a todos los que conocíamos, entonces iba a hacer que me mirara a los ojos mientras lo hacía. Tomé 2 copas de champán de un camarero que pasaba y caminé directamente hacia ellos. Siena me vio primero. Sus ojos se fijaron en mí, y por un segundo, vi irritación cruzar su rostro. Molestia por la interrupción, por la esposa apareciendo para arruinar cualquier momento que estuvieran teniendo. Luego su expresión se suavizó en una cortesía profesional, la máscara deslizándose en su lugar tan rápido que casi dudé haber visto la reacción real debajo. Hazel, dijo Levi, aceptando el champán que le entregué sin hacer contacto visual, sin agradecerme, sin reconocer que había estado esperando sola durante 45 minutos mientras él se reía con otra mujer. Esta es Siena de marketing. Siena, mi esposa. No mi esposa, Hazel. No Hazel, con quien tengo la suerte de estar casado. Ni siquiera esta es Hazel. Solo mi esposa. Una categoría, un título, un papel que cumplía en lugar de una persona a la que amaba. Siena extendió una mano bien cuidada, su sonrisa perfectamente practicada. Oh, he oído hablar mucho de ti. La mentira era tan transparente que era casi divertida. Levi nunca hablaba de mí en el trabajo. Lo sabía porque sus colegas habían dejado de preguntar cómo estaba en estos eventos. Cuando el nombre de alguien nunca surge en la conversación, la gente deja de preguntar. Simplemente lo hacen. Encantada de conocerte, dije, estrechando su mano brevemente. Luego intenté unirme a su conversación. Realmente lo intenté. Durante la siguiente hora, intenté 4 veces distintas ser parte de cualquier discusión que estuvieran teniendo. Cada vez, Levi hablaba por encima de mi a mitad de la frase, o Siena cambiaba algún chiste interno sobre la oficina, algo sobre una presentación que salió mal, sobre las terribles historias de golf de su jefe, sobre el nuevo empleado que no sabía cómo funcionaba la máquina de café. Cosas diseñadas deliberadamente para excluir a la esposa que no pertenecía allí.
Cuando mencioné que algunos de los artículos de la subasta silenciosa parecían interesantes, Levi suspiró audiblemente, como si yo fuera una niña interrumpiendo una conversación de adultos con algo trivial y molesto. Sienna tocó su hombro y se inclinó, susurrando algo que no pude oír. Él sonrió, esa sonrisa privada e íntima que solía estar reservada para mí, y le susurró algo de vuelta. Ella se rió, su mano demorándose en su brazo. Me quedé allí sosteniendo mi champán, invisible, irrelevante. Un accesorio en la historia de otra persona. Después de 90 minutos de esto, algo dentro de mí finalmente se rompió. No dramáticamente, solo en silencio, como un hueso rompiéndose bajo una presión que nunca estuvo destinado a soportar. Los interrumpí a mitad de la frase. Levi, me gustaría irme pronto. No me siento bien. Me miró como si hubiera anunciado que iba a prender fuego al edificio. ¿Ahora? Acabamos de llegar. Hemos estado aquí casi 2 horas. Sienna miró de uno a otro, su expresión cuidadosamente neutral, pero vi la satisfacción debajo. Estaba disfrutando esto, viéndome rogar a mi esposo que nos fuéramos, viéndolo elegir la atención de ella sobre mi comodidad, viéndome perder en tiempo real. Hemos estado aquí casi 2 horas, repetí en voz baja. La mandíbula de Levi se tensó. Se acercó más, bajando la voz, pero no lo suficiente. Marcus todavía estaba cerca. Esa pareja junto a la barra definitivamente estaba escuchando. Mira, si no puedes soportar que hable con una colega sin ponerte insegura, tal vez deberías irte. Las palabras cayeron como una bofetada. Incluso los ojos de Sienna se abrieron ligeramente, sorprendida por la crueldad, tal vez, o simplemente sorprendida de que lo hubiera dicho en voz alta. La pareja junto a la barra de repente se fascinó con sus teléfonos. La expresión de Marcus cambió de incómoda a sorprendida, y yo simplemente me quedé allí, mirando a este extraño que llevaba el rostro de mi esposo, sosteniendo una copa de champán con un vestido verde jade que había comprado para salvar un matrimonio que ya estaba muerto. ¿Sabes qué?, dije, dejando mi copa en una mesa cercana con un cuidado exagerado. Tienes toda la razón. Luego me di la vuelta y caminé directamente hacia la salida. Caminé por el vestíbulo de mármol sin mirar atrás. Pasé por el mostrador de registro donde gente elegante se registraba para escapadas de fin de semana. Pasé por el puesto de aparcacoches donde los asistentes con chalecos burdeos gritaban los números de los boletos. Directo al garaje de autoaparcamiento donde mi coche estaba bajo luces fluorescentes que hacían que todo pareciera pálido e institucional. Mis manos temblaban cuando abrí la puerta. Me senté detrás del volante durante 1 minuto completo antes de arrancar el motor, solo respirando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Levi me había dicho que me fuera delante de sus colegas, delante de su jefa, delante de la mujer con la que se había estado acostando. Y yo lo había hecho. El viaje a casa duró 20 minutos. No puse música, no encendí la radio, solo conduje en completo silencio. Nada más que el sonido de mi propia respiración y el zumbido de los neumáticos en el pavimento. El semáforo ocasional cambiando de rojo a verde en las calles vacías del viernes por la noche. La casa estaba a oscuras cuando entré en el camino de entrada. Todas las luces apagadas, exactamente como las había dejado horas antes cuando pensaba que iba a una gala benéfica que podría salvar mi matrimonio. Me senté en el coche durante 5 minutos, mirando la puerta principal, sabiendo que una vez que la cruzara, algo fundamental cambiaría, que estaría entrando en una casa diferente a la que había dejado. O tal vez yo sería una persona diferente. Tal vez ambas cosas. Dentro, no encendí las luces del techo, solo la pequeña lámpara de la cocina que lo bañaba todo en tonos amarillos cálidos que se sentían equivocados para el momento. Abrí la vinoteca, la cara que Levi había insistido en que necesitábamos, la que guardaba botellas que supuestamente estábamos guardando para ocasiones especiales, y saqué el Cabernet que habíamos estado guardando para nuestro aniversario en octubre. Una botella de $180, un regalo de aniversario de sus padres hace 2 años que nunca habíamos abierto porque estábamos esperando el momento adecuado. Este se sentía como el momento adecuado. Me serví una copa muy grande y me senté en la isla de la cocina. Mi teléfono estaba en la encimera, vibrando constantemente. Lo ignoré durante los primeros 10 minutos, solo bebiendo vino y mirando los azulejos de la pared que elegimos juntos hace 3 años.
Levi había querido azulejos blancos tipo metro. Yo había querido algo con más carácter. Habíamos llegado a un acuerdo con un mosaico azul pálido que ahora solo parecía triste con la luz tenue. Finalmente, cogí mi teléfono. 32 mensajes, todos de Levi. Los leí en orden, observando la progresión como un guión predecible. ¿Qué fue eso? Me avergonzaste frente a mi jefa. La gente pregunta dónde te fuiste. Todos me están mirando. Hazel, contesta el teléfono. Esto es ridículo. Necesitamos hablar de esto como adultos. Bien, ignórame. Pero hiciste una escena y ahora tengo que lidiar con las consecuencias. Luego, alrededor del 20º mensaje, el tono cambió de una ira defensiva a algo que se parecía al pánico. ¿Estás en casa? Me estoy preocupando. Por favor, solo avísame que estás bien. La gente pregunta si todo está bien. No sé qué decirles. Y finalmente, los últimos mensajes llegaron con una preocupación forzada. Me voy ahora. Necesitamos hablar cuando llegue a casa. ¿Estás bien? Estoy preocupado por ti. Ni una sola vez se disculpó. Ni una sola vez reconoció lo que había dicho o cómo lo había dicho. Ni una sola vez asumió la responsabilidad por decirle a su esposa que se fuera mientras su amante observaba. Dejé el teléfono y tomé otro sorbo de vino. Era un buen vino. Probablemente desperdiciado en este momento, pero no me importaba. Lo que Levi no sabía, lo que nunca se había molestado en notar porque estaba demasiado ocupado con Siena, era que yo había estado documentando todo durante 3 semanas. No porque estuviera planeando dejarlo, no porque supiera con certeza que me estaba engañando, sino porque algún instinto que no entendía del todo me había dicho que prestara atención, que guardara registros, que construyera un caso que aún no sabía que estaba construyendo. Comenzó con algo pequeño. Un cargo en la tarjeta de crédito que no tenía sentido. $247 en un restaurante del que nunca había oído hablar, The Mission, un lugar elegante en Old Town Scottsdale. La fecha era un miércoles a mediados de julio, una de esas noches en que Levi había enviado un mensaje para decir que llegaría tarde por una cena con un cliente. Me había molestado, pero no había sospechado. Las cenas con clientes ocurrían. Ese era su trabajo. Pero luego miré más de cerca el recibo detallado que llegó a nuestro correo electrónico porque Levi, eficiente vendedor como era, reenviaba todos los gastos de negocio a nuestra cuenta compartida para fines fiscales. 2 platos principales, 2 postres, una botella de vino que costaba más que nuestra factura mensual del agua, y la marca de tiempo, 9:47 de la noche, ¿qué cena con un cliente duraba hasta casi las 10 un miércoles por la noche? Le había hecho una captura de pantalla, la había guardado en una carpeta de mi teléfono que había etiquetado como recibos porque sonaba lo suficientemente mundano como para que Levi nunca lo cuestionara si la veía. Luego vino otro cargo. Hotel Kimpton, Old Town Scottsdale, $385. También un miércoles. Había encontrado el recibo real en el bolsillo de su traje gris, el que se había olvidado de vaciar antes de que yo lo llevara a la tintorería. Cargo de habitación, no solo de restaurante o bar. Alguien había alquilado una habitación. Me había quedado en nuestro dormitorio sosteniendo ese papel térmico arrugado, leyéndolo 3 veces para asegurarme de que entendía lo que estaba viendo. Salida a las 11:47 de la noche. La misma noche que había llegado a casa oliendo a vino y perfume floral. La misma noche que había ido directamente a la ducha. La misma noche que me dijo que estaba agotado por cerrar un gran trato. Había fotografiado el recibo, lo había añadido a la carpeta. Luego había comenzado a revisar nuestro almacenamiento en la nube compartido, el que usábamos para documentos del hogar, para fotos, para la copia de seguridad automática de correos electrónicos que Levi había configurado años atrás y luego había olvidado por completo. Y allí estaban. Recibos de hotel reenviados a su correo electrónico. Cargos de cenas en restaurantes caros, todos los miércoles y viernes, todos para 2 personas, todos durante las mismas semanas que había estado llegando a casa tarde alegando cenas con clientes y reuniones importantes. Lo descargué todo, creé una hoja de cálculo con fechas, lugares, cantidades, mi cerebro de contadora tomando el control, organizando la evidencia en algo claro e innegable. Luego, hace 2 semanas,
Había visto la notificación de texto parpadear en la pantalla bloqueada de su teléfono. Él había estado en la ducha, el teléfono en la encimera del baño, y se había iluminado con una vista previa del mensaje antes de que la pantalla se apagara. La noche pasada fue perfecta. ¿Cuándo podemos repetirlo? El mensaje desapareció después de 15 segundos, alguna función de autoeliminación que debió haber configurado. Pero lo había visto. Había visto suficiente. Fue entonces cuando contraté a la investigadora privada. Se llamaba Diane Fletcher. La había encontrado a través de una búsqueda discreta en Google en el trabajo durante mi hora de almuerzo, usando el modo de incógnito como si estuviera haciendo algo ilegal. Tenía buenas críticas, un sitio web profesional y un lema que decía, respuestas en las que puede confiar. La había llamado desde mi coche en el aparcamiento de la oficina. Creo que mi esposo está teniendo una aventura, había dicho, con la voz sorprendentemente firme. Necesito saberlo con certeza. No hizo preguntas innecesarias. No me hizo justificar por qué sospechaba, solo tomó los detalles. El nombre de Levi, su lugar de trabajo, su horario, los patrones que había notado. Me había dado un precio que me hizo estremecer pero que parecía valer la pena por la verdad. Le tendré un informe preliminar en 5 días, había dicho. 5 días después, la mañana de la gala, me había enviado por correo electrónico un archivo PDF con un asunto que solo decía, Informe de Investigación Fletcher. Lo había abierto en mi coche antes de entrar a trabajar, me senté allí leyendo página tras página de notas de vigilancia, marcas de tiempo, fotografías que me dejaron las manos entumecidas. Levi y Sienna se habían estado acostando durante 7 semanas. Cada cena con cliente del miércoles por la noche era en realidad en el Hotel Kimpton en Old Town Scottsdale, misma habitación, prácticamente a la misma hora, como si tuvieran una reserva permanente. Cada reunión tardía del viernes eran copas en su apartamento en Tempe, un pequeño complejo cerca de Rural Road donde Diane los había fotografiado entrando juntos a las 7 de la tarde y no saliendo hasta pasadas las 12. Había fotos de ellos en restaurantes, fotos de ellos en aparcamientos de hoteles, fotos de la mano de Levi en la parte baja de la espalda de Sienna, de ellos riendo juntos, de ellos besándose en su coche antes de conducir a lugares separados. Todo ello documentado con una eficiencia brutal y profesional. Había cerrado el PDF y me había sentado en mi coche, mirando el edificio de oficinas frente a mí, incapaz de moverme, incapaz de procesar, incapaz de hacer otra cosa que no fuera reconocer que el matrimonio que había estado tratando de salvar ya había terminado. Había terminado hacía semanas, quizás meses, quizás más tiempo del que quería admitir. Pero no lo había confrontado. Algo me dijo que esperara, que mantuviera la evidencia cerca, que fuera estratégica en lugar de emocional. Ahora, sentada en mi cocina bebiendo vino de aniversario mientras esperaba que Levi volviera a casa y esperara el perdón, abrí mi portátil e inicié sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta. Saldo, $63.087. Dinero que habíamos estado ahorrando durante años para el pago inicial de una casa más grande, para los hijos que Levi dijo que quería en unos años cuando estemos más establecidos, para un futuro que ahora entendía que nunca iba a suceder. No conmigo, de todos modos. Abrí una nueva pestaña en el navegador y navegué al sitio web de otro banco. Uno que Levi no usaba, uno que ni siquiera sabía que yo había abierto una cuenta hacía 3 días, justo después de contratar a Diane. Luego comencé a transferir dinero. No todo. Eso sería demasiado obvio, demasiado fácil para que él lo peleara en el tribunal. Solo cantidades cuidadosas que no activarían alertas ni levantarían sospechas inmediatas. $3.000 el lunes, $2.500 el jueves, $4.000 el martes siguiente. Durante 2 semanas, había movido silenciosamente $38.000 a mi cuenta personal, documentado cada transferencia con capturas de pantalla, guardado recibos digitales, me aseguré de que todo fuera rastreable, legal y defendible si alguien lo cuestionaba. No estaba robando. Esto era propiedad comunitaria. Arizona era un estado de divorcio sin culpa, lo que significaba que todo se dividía al 50/50 de todos modos. Solo me estaba asegurando de que cuando sucediera lo inevitable, cuando Levi decidiera dejarme por Sienna, o cuando finalmente reuniera el valor para dejarlo, no me quedara sin nada mientras él vaciaba nuestras cuentas por despecho o estrategia. También había hecho copias de todo lo demás.
Documentos de la hipoteca que mostraban que yo había estado haciendo el 80% de los pagos durante los últimos 2 años, aunque el ego de Levi nunca le permitiría admitir que sus comisiones de ventas habían estado disminuyendo. Títulos de los coches, estados de cuenta de inversiones, su póliza de seguro de vida que todavía me mencionaba como única beneficiaria, algo de lo que no le iba a decir nada hasta que el divorcio fuera definitivo. Había guardado todo en una carpeta en mi oficina, copias físicas en un cajón con llave, copias digitales en una memoria USB que guardaba en mi bolso, lejos de la casa, lejos de la capacidad de Levi para acceder o destruirlos. 3 días antes de la gala, había consultado con abogados de divorcio. No 1, 3. Quería entender mis opciones, quería escuchar diferentes perspectivas, quería saber exactamente a qué me enfrentaba si este matrimonio terminaba. La tercera abogada con la que me reuní era una mujer llamada Rebecca Fontaine. Tenía una oficina en el centro de Phoenix con vistas a las montañas, una reputación de ser implacable en el tribunal y una forma directa de hablar que aprecié. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo de la aventura?, había preguntado. 3 semanas de pruebas. Meses de sospechas. ¿Tienes documentación? Le había mostrado todo. Los recibos, las fotos, el informe del investigador privado. Se había reclinado en su silla y había dicho algo que nunca olvidaría. La persona que presenta la demanda primero controla la narrativa. La persona que está preparada gana. La había contratado en el acto. Redactó los papeles del divorcio esa tarde, pero aún no los había presentado. Le dije que necesitaba una prueba más, algo innegable que evitara que Levi presentara esto como mi paranoia o inseguridad. Algo lo suficientemente público como para que no pudiera manipularme más tarde. Esos papeles estaban en el maletero de mi coche ahora mismo, listos para ser presentados, esperando. Oí el coche de Levi entrar en el camino de entrada. Oí el motor apagarse. Oí la puerta cerrarse de golpe. Tomé otro sorbo de vino y esperé. La puerta principal se abrió con una quietud exagerada, el tipo de silencio cuidadoso que alguien usa cuando intenta no despertar a una persona dormida, aunque todas las luces de la casa seguían encendidas. Los pasos de Levi se movieron por la entrada, dudaron en el pasillo, y luego continuaron hacia la cocina, donde sabía que estaría esperando. Se detuvo en el umbral cuando me vio. Estaba sentada en la isla con mi copa de vino, mi portátil abierto frente a mí, y una expresión que más tarde me di cuenta de que debió parecer perturbadoramente tranquila, casi serena, como si ya hubiera tomado decisiones que él aún no conocía. Hola, dijo con cuidado, con voz suave, probando la temperatura de la habitación. ¿Estás bien? Tomé un sorbo de vino antes de responder. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente como para hacerlo sentir incómodo. Estoy bien. Cambió su peso de un pie al otro, aflojando su corbata con una mano. Mira, sobre lo de antes se nos fue de las manos. Estaba estresado por el trabajo, la presentación del lunes, y lo pagué contigo. No debería haber dicho lo que dije. No era una disculpa. Era un desplazamiento de la culpa envuelto en un lenguaje de disculpa. La responsabilidad desviada hacia el estrés del trabajo y las circunstancias en lugar de las decisiones que él había tomado. Le había oído usar esta táctica exacta con clientes difíciles. Reconocer el problema sin aceptar realmente la culpa. Hacer que se trate de factores externos. Posicionarse como el razonable que intenta seguir adelante. Me dijiste que me fuera si no podía soportar verte coquetear con otra mujer, dije, con voz uniforme. Su rostro se sonrojó. No estaba coqueteando. Por Dios, Hazel, estaba haciendo networking. Ese es literalmente mi trabajo. Así es como funcionan los negocios. Si no puedes entender la diferencia entre la construcción de relaciones profesionales y... Dejé mi copa de vino con una precisión deliberada, el sonido contra el granito más fuerte de lo necesario. Entiendo perfectamente. Pasaste 2 horas con las manos en otra mujer. Me presentaste como, mi esposa, como si fuera un mueble. Me ignoraste cada vez que intenté unirme a la conversación. Luego, cuando dije que quería irme, me dijiste que me fuera. Comunicación muy clara, Levi. ¿Cristalina? ¿Estás tergiversando esto? ¿Lo estoy? Porque Marcus parecía bastante incómodo viéndote.
Esa pareja cerca de la barra definitivamente se dio cuenta. Estoy bastante segura de que el perfume de Siena todavía está en tu chaqueta. Su mandíbula se tensó, y lo vi cambiar de táctica en tiempo real, de defensiva a ofensiva, de disculparse a atacar. Era casi predecible. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo, cruzando los brazos. No confías en mí. Nunca lo has hecho. Los matrimonios sanos requieren confianza, Hazel. Requieren darle a tu pareja el beneficio de la duda en lugar de saltar a la peor conclusión posible cada vez que habla con un colega. Casi me río. La audacia de él de pie en nuestra cocina, oliendo al perfume de otra mujer, sermoneándome sobre la confianza mientras yo tenía recibos de hotel y fotos de vigilancia documentando su aventura. Era casi divertido por lo absurdo que era. La confianza se gana, no se exige, dije en voz baja. Así que no confías en mí. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como humo en el aire quieto. Lo miré durante un largo momento, realmente lo miré. Al hombre que solía hacerme reír en eventos de networking, que había prometido construir una vida conmigo, que se había convertido en este extraño defendiendo su derecho a humillarme en público mientras se acostaba con su compañera de trabajo. ¿Debería?, pregunté. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No salió nada. Se quedó allí buscando palabras que hicieran que esto fuera mi culpa, que convirtieran mi pregunta razonable en evidencia de mi comportamiento irrazonable. Pero por una vez, no tenía nada. El silencio se alargó durante 10 segundos completos antes de que se diera la vuelta y caminara hacia las escaleras. Oí sus pasos, pesados sobre la madera, oí la puerta del dormitorio cerrarse. No exactamente un portazo, pero lo suficientemente cerca como para comunicar su frustración. Me quedé allí sola en la cocina, terminando mi vino, y me di cuenta de que no sentía nada. Ninguna culpa por hacerlo sentir incómodo. Ningún impulso de seguirlo escaleras arriba y arreglar las cosas. Ningún deseo de ser la pacificadora que se disculpó por tener sentimientos sobre ser irrespetada. Solo una certeza fría y clara sobre lo que tenía que suceder a continuación. Abrí mi portátil y busqué mis contactos. Encontré el número de Marcus. Habíamos intercambiado información en esa barbacoa de verano hacía meses, uno de esos gestos educados de mantengámonos en contacto, que generalmente no van a ninguna parte. Lo había guardado como Marcus trabajo de Levi y nunca lo había usado. Hasta ahora. A las 12:47 de la noche, escribí un mensaje de texto. Hola, siento molestarte tan tarde. ¿Podemos hablar? Lo envié antes de poder dudarlo, luego dejé mi teléfono y esperé. Parte de mí no esperaba respuesta. Era casi la 1 de la mañana. Probablemente estaba dormido. Puede que ni siquiera quisiera involucrarse en el drama que había presenciado en la gala. Pero 3 minutos después, mi teléfono vibró. Por supuesto. ¿Está todo bien? Lo llamé. Contestó al segundo tono. Hazel. Sí, sé que es tarde. Lo siento. Es que necesitaba hablar con alguien que vio lo que pasó esta noche. No te disculpes. Me alegro de que hayas llamado. Su voz era amable, preocupada de una manera que me hizo un nudo en la garganta. No realmente. Pero lo estaré. Hablamos durante 40 minutos. Me senté en la isla de mi cocina con la luz tenue, con la voz baja para que Levi no me oyera arriba. Y Marcus me contó todo lo que había estado sospechando pero no había querido creer. Había sospechado de la aventura durante semanas, quizás más. Había visto a Levi y Siena salir juntos de la oficina los miércoles por la noche cuando la mayoría de la gente ya se había ido. Notó cómo se quedaban en la sala de descanso, cómo sus conversaciones se detenían abruptamente cuando alguien más entraba. Como Siena tocaba el brazo de Levi durante las reuniones, no solo toques casuales, sino toques persistentes, íntimos. Como Levi se inclinaba hacia su espacio, como se susurraban el uno al otro, como tenían todo este lenguaje de chistes internos y miradas significativas que excluían a todos los demás. No estaba seguro de si debía decir algo, admitió Marcus. Seguía pensando que tal vez estaba interpretando demasiado. Tal vez solo eran colegas cercanos. Tal vez no era mi lugar involucrarme.
No quería ser el tipo que arruina el matrimonio de alguien por una corazonada. Pero esta noche cambió eso. Sí, esta noche fue. Hazel, lo que te hizo frente a toda esa gente estuvo mal. La forma en que te trató, la forma en que te ignoró, la forma en que te dijo que te fueras mientras ella se quedaba allí mirando. No podía quedarme callado después de eso. Mereces saber la verdad. Me ardían los ojos, pero no lloré. Ya había llorado suficiente en las últimas semanas. Gracias por decírmelo. Hay algo más. Hizo una pausa, y oí cómo tomaba aliento como si se estuviera preparando. Tengo fotos del miércoles pasado. Estaba trabajando hasta tarde en un proyecto, un análisis de presupuesto que vencía el jueves por la mañana, y los vi salir juntos alrededor de las 7. Levi le dijo algo que la hizo reír, y la forma en que ella lo miró simplemente se sintió mal. Así que lo seguí. Mi mano se apretó alrededor de mi teléfono. ¿A dónde fueron? Al Hotel Kimpton en Old Town. Entraron juntos. Esperé en mi coche un rato, pensando que tal vez era una reunión de trabajo, que tal vez estaba siendo paranoico, pero no salieron. No durante horas. Así que tomé algunas fotos, solo para tener pruebas si resultaba ser lo que pensaba que era. Finalmente salieron alrededor de las 10:30. Coches separados, pero lo vi besarla en el aparcamiento antes de que se fueran. Cerré los ojos, sintiendo que algo se asentaba en mi pecho. No sorpresa, no conmoción, solo el peso de la confirmación. Ya lo hice. Mi teléfono vibró con mensajes entrantes. Abrí la primera foto y sentí que se me cortaba la respiración a pesar de saber lo que iba a ver. Levi y Sienna entrando juntos al vestíbulo del hotel. Su mano estaba en la parte baja de la espalda de ella, no como una guía casual, sino posesiva, íntima. La marca de tiempo indicaba las 7:18 de la tarde. La cabeza de ella estaba inclinada hacia él, sonriendo a algo que él había dicho. Segunda foto, ellos saliendo a las 10:33 de la noche. Su cabello estaba más desordenado que cuando entró. Su corbata había desaparecido. Ambos parecían satisfechos, relajados, como si hubieran pasado la noche haciendo exactamente lo que yo sabía que habían estado haciendo. Tercera foto, le vi besándola en el aparcamiento. No un beso en la mejilla. Un beso de verdad. Su mano ahuecando su rostro, su cuerpo presionado contra el de él. Miré las fotos durante mucho tiempo, haciendo zoom en detalles que realmente no necesitaba ver pero de los que no podía apartar la mirada. La forma en que ella tocaba su pecho, la forma en que él le sonreía, esa sonrisa real y genuina que no había visto dirigida a mí en meses. ¿Hazel? ¿Sigues ahí? Sí, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Estoy aquí. Lo siento mucho. Sé que ver eso no puede ser fácil. En realidad, es más fácil de lo que crees. Porque ahora no estoy loca. Ahora no soy la esposa paranoica que no podía soportar que su esposo hablara con una colega. Ahora tengo pruebas. ¿Qué vas a hacer? Miré las fotos de nuevo, sintiendo que algo frío y cristalino se asentaba en mi pecho. No desamor, eso había sucedido semanas atrás, probablemente meses atrás si era honesta conmigo misma. Esto era otra cosa. Claridad, propósito, el tipo de determinación enfocada que llega cuando finalmente dejas de cuestionarte a ti misma y empiezas a tomar acción. Voy a solicitar el divorcio mañana, dije. Esta mañana, en realidad, ya que es pasada la medianoche. Silencio al otro lado, luego en voz baja, bien. Es un idiota. Mereces mucho más que esto. Sé que sí. Hablamos unos minutos más, Marcus ofreciéndose a ser testigo si lo necesitaba, dándome la información de contacto de su esposa, que había pasado por un divorcio y podría tener recomendaciones de abogados. Simplemente siendo amable de una manera que me recordó que todavía había gente decente en el mundo. Después de colgar, inmediatamente reenvié todas las fotos a Rebecca con un mensaje. Presenta la demanda a primera hora de esta mañana. Que le notifiquen en su oficina durante su reunión de equipo de las 9 de la mañana. Quiero que todos lo vean. Su respuesta llegó 2 minutos después. Aparentemente, ella también estaba despierta. Considéralo hecho.
Esto va a ser muy satisfactorio. Dejé mi teléfono y me senté en la cocina silenciosa por un momento, solo respirando. Luego, me levanté, fui a la vinoteca y saqué la botella de champán que habíamos estado guardando para nuestro 10º aniversario. Un champán francés caro que sus padres nos habían regalado como regalo de bodas. Del tipo que se supone que debes guardar para celebraciones importantes. Esto se sentía como un hito. No me molesté en buscar una copa. Simplemente abrí la botella, el corcho saltando satisfactoriamente fuerte en la casa silenciosa, y la llevé al patio trasero. Las luces de la piscina todavía estaban encendidas, proyectando patrones azules ondulantes sobre el patio. Me senté en una de las tumbonas y tomé un largo trago directamente de la botella. Sabía a libertad. Y en algún lugar de arriba, Levi dormía, completamente inconsciente de que a las 9 de la mañana toda su vida iba a implosionar. Me quedé despierta hasta casi las 3 de la mañana, sentada en el patio trasero con esa botella de champán, viendo las luces de la piscina crear patrones en el agua que parecían moverse, aunque todo estaba perfectamente quieto. Finalmente, entré, subí las escaleras y me detuve fuera de la puerta de nuestro dormitorio. Podía oír a Levi roncar, respiraciones profundas y regulares de alguien que duerme profundamente, sin la carga de la culpa o las consecuencias. Dormí en la habitación de invitados. No me molesté en ponerme el pijama, simplemente me acosté sobre las sábanas con la ropa que había llevado a la gala que parecía haber ocurrido hace años en lugar de horas. Realmente no dormí, solo cerré los ojos y esperé a la mañana. A las 6:30 de la mañana, oí sonar la alarma de Levi. Lo oí moverse en el dormitorio. La ducha corriendo, las puertas del armario abriéndose y cerrándose, los sonidos familiares de su rutina matutina. Me quedé en la habitación de invitados hasta que lo oí bajar, luego me levanté y fui al baño a lavarme la cara. Tenía un aspecto terrible. Ojos hinchados, maquillaje corrido, cabello enredado. No me importaba. Cuando bajé, Levi estaba en la cocina preparando café. Me miró, y vi que se dio cuenta de que había dormido en la habitación de invitados, pero no lo mencionó. Simplemente vertió café en su taza de viaje, añadió la cantidad específica de crema y azúcar que siempre usaba, enroscó la tapa con fuerza. Estaba silbando, realmente silbando una melodía que no reconocí mientras recogía sus llaves, su cartera y su teléfono de la encimera. Como si lo de anoche hubiera sido un pequeño desacuerdo que ya habíamos superado. Como si decirle a tu esposa que se vaya delante de docenas de personas fuera algo que simplemente sucede a veces. No era gran cosa. La vida continúa. Pensó que había ganado. Que yo me había enfurruñado en la habitación de invitados. Que él se había mantenido firme sobre su networking. Que esta mañana, todo volvería a la normalidad disfuncional en la que habíamos estado viviendo durante meses. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Se acercó y me besó en la coronilla. No en los labios, ni siquiera en la mejilla, solo un beso superficial en mi cabello como si fuera una niña o una mascota. Que tengas un buen día, dijo en ese tono ausente que la gente usa cuando no está realmente presente, cuando ya está pensando en otra cosa. Tú también, dije en voz baja. Lo observé desde la ventana de la cocina mientras salía del camino de entrada en su sedán plateado. Lo observé detenerse en la señal de alto al final de nuestra calle. Observé su coche desaparecer por la esquina, en dirección a su oficina, donde en exactamente 90 minutos todo su mundo implosionaría de la manera más pública posible. No sentí nada. Ni culpa, ni dudas, ni un impulso de último minuto de llamar a Rebecca y decirle que esperara, que le diera una oportunidad más de manejar esto en privado en lugar de destruirlo profesionalmente. Solo una certeza fría y clara de que esto era exactamente lo que tenía que suceder. Me serví una taza de café recién hecho. No del barato que Levi compraba, sino de los granos caros que había estado escondiendo en el fondo de la despensa. Los que solo usaba cuando él no estaba en casa porque se quejaría del costo. Lo preparé en la prensa francesa que él nunca usaba porque decía que tardaba demasiado. Añadí crema de verdad en lugar del sustituto artificial que él prefería. Luego me senté en la mesa de la cocina con mi teléfono y esperé. A las 9:03 de la mañana, Rebecca me envió un mensaje de texto, el notificador judicial acaba de llegar. Está entrando al edificio ahora. Mi corazón latía con fuerza a pesar de la calma que había estado sintiendo.
Era el momento. El momento en que todo se volvía real e irreversible. A las 9:17 de la mañana, de documentos entregados. Miré esas dos palabras durante un largo momento, imaginando la escena. La sala de conferencias donde Levi tenía sus reuniones de equipo de los lunes por la mañana. 12 colegas sentados alrededor de la mesa. Siena probablemente también allí, sentada cerca de él, quizás todavía intercambiando esas miradas significativas que pensaban que nadie notaba. El notificador judicial entrando, preguntando Levi Garrison, delante de todos, entregándole el sobre de Manila, todos mirando. A las 9:21 de la mañana, llegó un mensaje más largo. Tu esposo le preguntó al notificador si era una broma. El notificador dijo, no, son documentos oficiales de divorcio. Según mi contacto que trabaja en ese edificio, su rostro se puso completamente blanco. Siena salió de la sala de conferencias de inmediato, prácticamente corriendo. Su jefa lo llevó a su oficina. La mitad de la oficina vio todo el asunto. Impresionante, Hazel. Dejaste tu punto claro. Leí el mensaje 3 veces, tratando de sentir algo. Satisfacción, quizás. Victoria. Simplemente me sentí cansada. Aliviada. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas y finalmente pudiera exhalar. Mi teléfono comenzó a sonar a las 9:28 de la mañana. El nombre de Levi iluminó la pantalla. Su foto de contacto del día de nuestra boda mirándome fijamente, él en su smoking sonriendo esa sonrisa genuina que solía tener antes de que todo se complicara. Antes de Siena, antes de las mentiras. Lo envié al buzón de voz. Volvió a sonar 30 segundos después. Buzón de voz. Buzón de voz. Para las 10:30 de la mañana, tenía 17 llamadas perdidas. Me preparé otra taza de café, la llevé al patio trasero donde el sol de la mañana ya estaba haciendo todo caliente y brillante, y escuché los mensajes de voz en orden. Primer mensaje, hora la 9:29 de la mañana, ¿qué demonios hiciste? Llámame ahora mismo. Su voz estaba tensa por la conmoción y la ira, apenas controlada. Podía oír otras voces de fondo, gente hablando, probablemente colegas preguntando qué estaba pasando. Segundo mensaje, 9:35 de la mañana Hazel, todo el mundo vio eso. Un notificador judicial entró en mi reunión de equipo. Mi reunión de equipo. Y me entregó los papeles del divorcio delante de Siena, mi jefa, 12 colegas. ¿En qué estabas pensando? Esto es, no puedes, simplemente llámame. Necesitamos hablar de esto. El pánico se estaba colando en su voz ahora. La ira seguía allí, pero debajo había algo más cercano al miedo. Tercer mensaje, 9:52 de la mañana, la gente me está haciendo preguntas que no puedo responder. Mi jefa quiere reunirse conmigo en 10 minutos. Esto es una locura, Hazel. No es así como los adultos manejan los problemas matrimoniales. Podemos resolver esto como personas racionales. Por favor, llámame. La ira estaba desapareciendo, reemplazada por la desesperación. Estaba empezando a darse cuenta de que esto no era un gesto dramático del que pudiera convencerme de retractarme. Esto era real. Para el quinto mensaje, estaba suplicando. Por favor, solo habla conmigo. Sé que estás molesta por lo de anoche. No debería haber dicho lo que dije. Estuve mal. Pero estás destruyendo mi carrera, mi reputación, todo lo que he construido. Por favor, solo llámame para que podamos resolver esto. Para el 10º mensaje, había cambiado a la manipulación. Sé que estás molesta, pero esto es demasiado. Estás actuando como una loca. Estás tomando decisiones por emoción en lugar de por lógica. Te arrepentirás de esto cuando te calmes. Podemos arreglarlo, pero no si sigues actuando así. Llámame. Los borré todos sin responder. No sentí ira al escucharlo caer en espiral. No me sentí reivindicada. Simplemente me sentí distante, como si estuviera escuchando mensajes destinados a otra persona. A las 10:45 de la mañana, le envié un solo mensaje de texto. Solo uno. Me dijiste que me fuera. ¿Lo hice?
Los papeles están presentados. No vengas a casa esta noche. Se están cambiando las cerraduras. Luego bloqueé su número. La finalidad de ello fue casi pacífica. Como cerrar una puerta que había estado golpeando con el viento durante meses. Pero aún no había terminado. Lo que Levi no sabía, lo que nadie excepto Rebecca y Marcus sabía, era que mientras él dormía profundamente anoche, yo también había estado compilando un archivo detallado sobre la aventura. No solo para el divorcio, sino para el Departamento de Recursos Humanos de su empresa. El archivo incluía todo. Las fotos de Marcus de Levi y Sienna entrando y saliendo del Hotel Kimpton. Marcas de tiempo de las cámaras de seguridad del hotel que mi investigadora privada, Diane, había obtenido de alguna manera. No pregunté cómo, solo pagué su factura. Recibos de tarjeta de crédito por los cargos de la habitación. Una queja formal por escrito citando violaciones de la ética laboral, específicamente la estricta política antifraternización de la empresa. Había hecho mi investigación. Su empresa tenía una política de tolerancia cero para los gerentes que tenían relaciones románticas con subordinados directos. Estaba en el manual del empleado, en el código de ética que todos firmaban anualmente, en los módulos de capacitación que tenían que completar. Levi era el supervisor directo de Sienna. Él aprobaba sus días libres, sus evaluaciones de desempeño, sus solicitudes de aumento de sueldo. La aventura no solo era poco profesional, era una ofensa causal de despido. Había enviado el archivo completo a Recursos Humanos a las 3 de la madrugada, marcado como urgente, con una carta de presentación explicando que era la cónyuge de un empleado involucrado en una relación inapropiada que violaba la política de la empresa. Para el mediodía, Marcus me envió un mensaje, llamaron a Levi a Recursos Humanos. A Sienna también. Por separado. La oficina está absolutamente loca. Nadie está trabajando. Todo el mundo está de pie en grupos hablando de ello. Para las 2 de la tarde, la seguridad acaba de escoltarlos a ambos fuera del edificio. Suspensión pendiente de investigación. Hazel, esto es una locura. Nunca he visto nada igual. Para las 4 de la tarde, acaba de salir un correo electrónico oficial para toda la empresa. Ambos están siendo investigados por violaciones de ética. La gente se lo está reenviando, hablando en las salas de descanso. La carrera de tu esposo aquí está acabada. Incluso si no lo despiden, nunca se recuperará de esto. Leí los mensajes mientras estaba sentada en la mesa de mi cocina bebiendo té helado, sin sentir absolutamente nada excepto una tranquila sensación de que la justicia finalmente estaba alcanzando a las personas que habían pensado que eran lo suficientemente listas como para evitar las consecuencias. A las 6 de la tarde, Rebecca llamó en lugar de enviar un mensaje. Hazel, tienes que ver algo. Te estoy reenviando una captura de pantalla ahora mismo. Mi teléfono vibró. Abrí la imagen. Era un intercambio de mensajes de texto entre Levi y Sienna. Aparentemente, Sienna lo había presentado a Recursos Humanos como parte de su defensa, tratando de demostrar que no era del todo culpable. Levi había escrito, esto es tu culpa. Si no hubieras sido tan obvia en la gala, nada de esto habría pasado. Me tocaste delante de todos. No pudiste ser sutil por una noche. He terminado contigo. No me contactes de nuevo. Así que la estaba sacrificando para salvarse él. Típico de Levi. Siempre buscando a alguien a quien culpar. Siempre reposicionándose como la víctima de circunstancias fuera de su control. La respuesta de Sienna fue aún mejor. Yo no soy la que está casada, Levi. Me dijiste que estabas separado. Dijiste que tu esposa no te entendía, que el divorcio ya estaba en proceso, que solo estabas esperando para finalizar el papeleo. Me mentiste. Me utilizaste. Voy a hablar con un abogado para presentar mi propia queja contra ti por acoso sexual. Se estaban atacando mutuamente, quemándolo todo para tratar de salvarse, y ninguno de los dos tenía suficiente agua para apagar el fuego. Ambos están acabados, dijo Rebecca por teléfono, con clara satisfacción en su voz. La empresa no puede mantener a ninguno de los dos después de esto. Demasiada responsabilidad, demasiado drama, demasiadas pruebas de violaciones de la política. Y el hecho de que ahora se culpen públicamente el uno al otro hace que sea aún más fácil despedir a ambos.
Bien, dije simplemente. Esa tarde, llamé a un cerrajero a la casa. Cambió todas las cerraduras, puerta principal, puerta trasera, garaje, puerta lateral. Me dio 3 copias de cada llave nueva, quitó las cerraduras viejas por completo para que las llaves de Levi fueran completamente inútiles. Luego, sistemáticamente, cambié cada contraseña que tenía, cuentas bancarias, servicios de streaming, almacenamiento en la nube, redes sociales, cada cosa digital que nos conectaba. Le quité el acceso, su capacidad de ver lo que estaba haciendo, su capacidad de interferir. Metí su ropa en bolsas de basura, no doblada cuidadosamente, simplemente metida a presión, y las llevé al porche delantero. Sus trajes, su ropa casual, sus zapatos, sus artículos de aseo del baño. Todo lo que era suyo. Las dejé en una pila con una nota escrita en el reverso de un sobre viejo. Puedes recoger esto antes del domingo. Después de eso, irán a Google. Luego volví a entrar a mi casa. Ya no nuestra casa, mi casa. Y eché las nuevas cerraduras detrás de mí. La casa se sentía diferente con las nuevas cerraduras, más segura de alguna manera, como si hubiera fortificado algo que había sido vulnerable durante demasiado tiempo. Pasé el resto de esa tarde organizando, revisando cajones y armarios, quitando cualquier cosa que me recordara a Levi, creando pilas de cosas para donar o tirar. Estaba en medio de limpiar el armario del pasillo cuando oí un coche entrar en el camino de entrada. 8 de la tarde, justo a tiempo. Caminé hacia la ventana de la sala de estar y vi a Levi salir de su coche. Tenía un aspecto terrible. La camisa arrugada, la corbata aflojada, el cabello desaliñado de una manera que sugería que había estado pasándose las manos por él todo el día. Caminó hacia la puerta principal con la llave ya en la mano, probablemente esperando una última oportunidad para convencerme, para explicar las cosas, para negociar su regreso a la casa y al matrimonio. Lo vi insertar la llave, lo vi intentar girarla, vi la confusión cruzar su rostro cuando no funcionó. Lo intentó de nuevo, moviendo la llave, empujando más fuerte contra la puerta como si tal vez no lo estuviera haciendo bien. Nada. La cerradura había sido cambiada. Su llave era inútil. Luego comenzó a llamar, suavemente al principio, casi educado. ¿Hazel? Hazel, abre la puerta. Sé que estás ahí dentro. Lo dejé llamar durante 5 minutos completos. Dejé que escalara de un llamado educado a golpes frustrados y a martillazos desesperados. Dejé que gritara mi nombre progresivamente más fuerte hasta que un vecino de enfrente salió a su porche para ver qué era todo el alboroto. Luego caminé hacia la puerta y la abrí con la cadena de seguridad todavía puesta. Solo un hueco de 10 centímetros entre nosotros. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté con calma. Pareció sorprendido de que le hubiera respondido. ¿Qué quieres decir con, qué estoy haciendo aquí? Esta es mi casa. Vivo aquí. ¿Por qué mi llave no funciona? Porque cambié las cerraduras. Su rostro pasó de confundido a enojado en segundos. No puedes hacer eso. Esta también es mi casa. La compramos juntos. Ya no, mi abogada solicitó el uso exclusivo de la propiedad en espera del proceso de divorcio. Estás invadiendo propiedad privada. ¿Invadiendo propiedad privada? Hazel, esto es una locura. No puedes simplemente. Su voz se estaba volviendo más fuerte, más agresiva. Abre esta puerta. Necesitamos hablar de esto como adultos. No hay nada de qué hablar. Tú tomaste tus decisiones. Yo tomé las mías. Cometí un error. ¿Vale? ¿Es eso lo que quieres oír? Cometí un error. Pero esto. Hizo un gesto descontrolado hacia la puerta con la cadena puesta, hacia las bolsas de basura con su ropa todavía en el porche. Esto es demasiado. Estás destruyendo todo por un error. Casi me río. ¿Un error? Tuviste una aventura durante 7 semanas. Me mentiste todos los miércoles y viernes durante casi 2 meses. Me humillaste en un evento público. Me dijiste que me fuera. Y ahora quieres llamar a todo eso, un error. Estás tergiversando. Tus cosas están en el porche. Coge todo y vete.
Si no te has ido en 5 minutos, llamo a la policía. Su rostro pasó de rojo a morado. No puedes hacer esto. Esta también es mi casa. Tengo derechos. Tuviste meses para pensar en tus derechos cuando te acostabas con Sienna. La elegiste a ella. Ahora, coge tus cosas y vete. Hazel, por favor. Cerré la puerta, eché el cerrojo y me alejé mientras él continuaba llamando y gritando mi nombre. Finalmente, lo oí maldecir, lo oí arrastrar las bolsas de basura a su coche, oí el maletero cerrarse varias veces, lo oí sentarse en su coche durante otros 20 minutos, probablemente tratando de averiguar dónde iba a dormir, a quién podía llamar a las 8 de la tarde. De un lunes por la noche para pedirle un sofá donde quedarse. Finalmente, el motor arrancó. ¿Se fue? Miré por la ventana y vi sus luces traseras desaparecer por la calle, y no sentí absolutamente nada. Durante la semana siguiente, la destrucción se extendió por la vida de Levi como un incendio forestal, consumiendo todo a su paso. Marcus me mantuvo informada, no porque se lo pidiera, sino porque parecía pensar que merecía saber cuán completamente se estaba desmoronando el mundo de Levi. Recursos Humanos concluyó su investigación para el miércoles. No tuvieron muchas opciones cuando se les presentaron fotos con fecha y hora, registros de hotel y declaraciones contradictorias de ambas partes tratando de culparse mutuamente. El miércoles por la mañana, exactamente una semana después de haberle notificado los papeles del divorcio, Levi recibió su aviso de despido. Despedido por violaciones de ética, por tener una relación romántica con una subordinada directa, por crear un ambiente de trabajo hostil, por desprestigiar a la empresa. La carta citaba múltiples violaciones de la política y terminaba su empleo con efecto inmediato sin paquete de indemnización. Sienna fue despedida el mismo día. Marcus me reenvió el correo electrónico a toda la empresa, cuidadosamente redactado para evitar problemas legales pero lo suficientemente claro como para que todos entendieran lo que había sucedido. 2 empleados habían sido despedidos por violar el código de ética y la política antifraternización de la empresa. Una investigación había encontrado evidencia de una relación inapropiada entre un gerente y su subordinada directa. La empresa se tomaba estos asuntos en serio y tenía tolerancia cero para tal comportamiento. Pero esa ni siquiera fue la parte más perjudicial para Sienna. Resulta que esta no era su primera aventura de oficina. Se había estado acostando con otro ejecutivo casado 6 meses antes de Levi, un vicepresidente de ventas que había renunciado discretamente cuando su esposa se enteró. La empresa lo había barrido bajo la alfombra entonces, pero ahora, con un patrón emergente, querían dejar un precedente. No tolerarían a empleados que hicieran un hábito de relaciones laborales inapropiadas. Sus carreras en Phoenix estaban esencialmente acabadas. La noticia corrió rápido en nuestra industria. Las empresas hablan entre sí. Los departamentos de recursos humanos comparten información sobre empleados problemáticos. Las reputaciones se destruyen en cadenas de correos electrónicos y llamadas telefónicas que nadie admite que ocurrieron. Supe que se estaba extendiendo porque la gente en mi propia oficina comenzó a tratarme de manera diferente. Más comprensivos, más cuidadosos, como si fuera frágil y pudiera romperme si decían algo equivocado. Mi jefa, Jennifer, me llamó a su oficina el martes por la mañana. Hazel, me enteré de lo que pasó. Lo siento mucho. Si necesitas tiempo libre, solo dilo. Podemos cubrir tus cuentas. Estoy bien, dije. En realidad, prefiero trabajar. Mantenerme ocupada ayuda. Ella asintió, con comprensión en sus ojos. Si cambias de opinión, la oferta sigue en pie. ¿Y si hay algo más que necesites? Estoy bien, de verdad. Mi colega más cercana, Amanda, me trajo café el jueves por la mañana sin que se lo pidiera. Lo dejó en mi escritorio con una sonrisa comprensiva y no mencionó por qué. Solo apretó mi hombro y volvió a su cubículo. La gente sabía, estaban siendo amables, y lo aprecié aunque me hizo sentir expuesta de una manera con la que no estaba del todo cómoda. Pero no necesitaba tiempo libre. Necesitaba rutina. Necesitaba números que tuvieran sentido y problemas que tuvieran soluciones y un trabajo que existiera completamente separado del caos de mi vida personal. Levi intentó todo para contactarme esa semana.
Envió correos electrónicos desde su cuenta personal, mensajes largos y divagantes que alternaban entre disculparse y culparme por reaccionar exageradamente. Bloqueé su dirección de correo electrónico después del tercero. Llamó desde diferentes números, probablemente teléfonos prestados de amigos o quizás nuevos teléfonos desechables que había comprado específicamente para evitar mis bloqueos. Envié cada llamada al buzón de voz, borré los mensajes sin escucharlos. El jueves por la tarde, apareció en el edificio de mi oficina. Estaba en mi escritorio trabajando en una auditoría de cumplimiento cuando Amanda se acercó corriendo, con voz baja y urgente. Hazel, tu esposo está abajo en el vestíbulo. Seguridad llamó preguntando si quieres verlo. Mis manos dejaron de moverse en el teclado. Diles que no. Diles que lo escolten fuera y no lo dejen volver a entrar. ¿Estás segura? Parece. Estoy segura. Por favor. Ella asintió y volvió a su escritorio para llamar abajo. 5 minutos después, Marcus me envió un mensaje: Levi acaba de ser escoltado fuera de tu edificio por seguridad. Está sentado en su coche en el aparcamiento. ¿Quieres que llame a la policía? Respondí, no, se irá eventualmente. ¿Lo hizo? 1 hora después, su coche se había ido. El viernes por la mañana, la madre de Levi llamó. Vi su nombre en mi pantalla y casi no contesto. Patricia siempre había sido amable conmigo, me había acogido en su familia, me había tratado como a la hija que nunca tuvo. Pero también era la madre de Levi, y sabía de qué lado se pondría. Contesté de todos modos. Hola, Patricia. Hazel, cariño. Su voz era temblorosa, llorosa, desesperada. Por favor, necesitamos hablar. No creo que haya nada de qué hablar. Levi me lo contó todo. Cometió un error terrible. Un error terrible y estúpido. Pero no puedes tirar por la borda 6 años por un error. Él te quiere. Está absolutamente devastado. Tomé una respiración lenta, estabilizándome. Patricia, con todo respeto, Levi no cometió un error. Tuvo una aventura durante 7 semanas. Me mintió todos los miércoles y viernes durante 2 meses. Me humilló frente a sus colegas. Y cuando lo confronté, me dijo que me fuera. Así que lo hice. Respeté sus deseos. Silencio al otro lado, luego más bajo: es mi hijo, Hazel. Se está desmoronando. Ha perdido su trabajo, su casa, su matrimonio, todo. Nunca lo he visto así. Entonces tal vez aprenda algo de ello. ¿No hay nada que pueda decir para hacerte cambiar de opinión? ¿Nada en absoluto? No. Lo siento. Sé que esto es difícil para ti, y sé que amas a tu hijo, pero esto es entre Levi y yo, y ya se acabó. Lo intentó durante unos minutos más, suplicando, razonando, negociando, ofreciéndose a pagar terapia de pareja, sugiriendo que nos tomáramos un tiempo para pensar, preguntando si había alguna forma de arreglar esto. Escuché pacientemente y dije que no a todo. Finalmente, se rindió. Entiendo. No estoy de acuerdo, pero entiendo. Siempre serás bienvenida en nuestra casa, Hazel, pase lo que pase. Gracias. Eso significa mucho. Después de colgar, me senté en la mesa de mi cocina, mirando a la nada durante un largo momento. Esa conversación había sido más difícil de lo que esperaba. Patricia era un daño colateral en esto, alguien que no había hecho nada malo pero que sufría de todos modos por las decisiones de su hijo. Mis propios padres tuvieron la reacción opuesta cuando les conté todo. Mi madre llamó el domingo por la mañana. Le di la historia completa. La aventura, la gala, los papeles del divorcio, los despidos, todo. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Luego dijo 4 palabras que me hicieron llorar por primera vez desde la noche de la gala. Estamos orgullosos de ti. Se me hizo un nudo en la garganta. De verdad. De verdad. No te hiciste pequeña para mantener a un hombre que no te merecía. No aceptaste migajas cuando merecías la comida completa. Te defendiste. Eso requiere coraje. Me sequé los ojos con el dorso de la mano.
No se siente como coraje. Se siente como sobrevivir. A veces son la misma cosa. El domingo por la tarde, estaba revisando extractos bancarios para Rebecca, organizando todo lo que necesitaría para el proceso de divorcio, cuando encontré algo que me dejó helada. Un retiro de $12.000 de nuestra cuenta de ahorros. Fecha, 23 de junio. Concepto, compra de anillo. Lo miré durante un largo momento, mi cerebro negándose a procesar lo que estaba viendo. Habíamos abierto esa cuenta de ahorros para el pago inicial de una casa, para nuestro futuro juntos, y Levi había sacado $12.000 de ella hacía 2 meses para un anillo. Mis manos comenzaron a temblar. Saqué mi teléfono y llamé a Rebecca. ¿Puedes verificar algo por mí? Necesito saber si Levi compró joyas a finales de junio, específicamente alrededor del 23 de junio. Dame unos minutos. Me llamó 40 minutos después. Tiffany & Company en Scottsdale Fashion Square. 23 de junio. Un anillo de compromiso. Precio de compra, $11.847. La habitación se inclinó. Me senté de golpe en el suelo de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, incapaz de hablar. ¿Hazel? ¿Sigues ahí? Le compró un anillo de compromiso, susurré. Con nuestro dinero. Mientras todavía estábamos casados. Estaba planeando dejarme por ella. Reenvíame ese extracto bancario. Voy a añadir esto a la demanda de divorcio. Esto es fraude, Hazel. Usó bienes matrimoniales para financiar una aventura. Colgué y me senté en el suelo de la cocina durante mucho tiempo, solo respirando, solo procesando. Hasta ese momento, una pequeña parte de mí se había preguntado si estaba reaccionando exageradamente. Si tal vez la aventura había sido un error estúpido, un desliz momentáneo, algo que podría haber sido perdonado si hubiera estado dispuesta a superarlo. Pero le había comprado un anillo de compromiso. Había estado planeando un futuro con ella. Se había estado preparando para dejarme, y había sido demasiado cobarde para decírmelo. No estaba reaccionando exageradamente. En todo caso, había sido demasiado paciente. Me quedé en el suelo de la cocina durante mucho tiempo después de colgar con Rebecca, simplemente sentada allí con la espalda contra los armarios, mirando el extracto bancario en mis manos. Tratando de reconciliar al hombre con el que me había casado con el hombre que había comprado un anillo de compromiso para su amante usando el dinero que habíamos ahorrado juntos para nuestro futuro. Finalmente, me levanté, reenvié el extracto a Rebecca como me había pedido. Luego hice lo que había estado haciendo durante semanas. Me concentré en seguir adelante, en construir una vida que no incluyera a Levi. El proceso de divorcio avanzó más rápido de lo que esperaba. Las leyes de divorcio sin culpa de Arizona significaban que no teníamos que demostrar mala conducta ni asignar culpa en el tribunal. Solo teníamos que demostrar que el matrimonio estaba irremediablemente roto, lo cual no fue difícil dado que habíamos estado viviendo separados durante meses y yo tenía documentación de una aventura que les había costado el trabajo a ambas partes. Dividimos todo 50/50 en papel, la cuenta de ahorros, los fondos de jubilación, el valor neto de nuestros 2 coches. Pero yo me quedé con la casa. Había estado haciendo el 80% de los pagos de la hipoteca durante los últimos 2 años de todos modos, aunque el ego de Levi nunca le había permitido reconocer que sus comisiones de ventas habían estado disminuyendo mientras mi salario había estado aumentando constantemente. Me quedé con los $38.000 que había movido antes de presentar la demanda. Rebecca argumentó con éxito que había estado protegiendo los bienes matrimoniales de ser despilfarrados, no ocultándolos. Levi no se opuso a nada. Firmó los papeles que su abogado le puso delante, aceptó todo lo que Rebecca propuso, parecía ansioso por hacer que todo desapareciera lo más rápido posible. 4 meses después de haberle notificado en su oficina, el divorcio fue definitivo. Sin drama, sin audiencias contenciosas, sin intentos de última hora de reconciliación. Solo una tranquila tarde de martes en un tribunal donde un juez firmó documentos que oficialmente pusieron fin a 6 años de mi vida. Salí de ese juzgado sola, me subí a mi coche y conduje a casa, a una casa que finalmente, legalmente, era completamente mía. Debería haber sentido algo. Alivio quizás, o dolor, o al menos algún reconocimiento de que un capítulo se había cerrado.
Pero simplemente me sentí cansada. A través de Marcus, recibí noticias sobre la nueva vida de Levi. Se había mudado a Tucson, había aceptado un trabajo de ventas en una empresa de suministros médicos por la mitad del salario que ganaba en Phoenix. Vivía en un apartamento de una habitación cerca de la universidad en un complejo que Marcus describió como funcional pero deprimente. Había ganado peso, había descuidado su apariencia, parecía 10 años mayor que 6 meses antes. Sienna se había ido de Phoenix por completo, se había mudado de nuevo a Sacramento donde vivían sus padres, trabajaba en una tienda Target mientras intentaba reconstruir una carrera que había sido destruida por el escándalo. Su perfil de LinkedIn, que había mirado una vez por curiosidad morbosa, no mostraba nuevos puestos, ni recomendaciones, ni actividad alguna más allá del trabajo en Target. Ambos habían quemado sus vidas por una aventura de 3 meses, y ahora vivían entre las cenizas, por separado. Pensé que nunca los volvería a ver. Estaba equivocada. Era un martes por la tarde a finales de septiembre, 4 meses después de que el divorcio fuera definitivo. Me había detenido en una cafetería en Scottsdale de camino a casa desde el trabajo. Uno de esos lugares de lujo con mesas de madera recuperada, iluminación con bombillas Edison y un menú en una pizarra que numeraba bebidas que no podía pronunciar. Pedí mi latte habitual de la tarde, me quedé en el mostrador de recogida revisando correos electrónicos del trabajo mientras esperaba. Hazel. La voz vino de detrás de mí, familiar de una manera que me revolvió el estómago incluso antes de darme la vuelta. Casi no la reconocí. Se veía completamente diferente a la mujer segura y bien arreglada que había visto en la gala. Más delgada, no de una manera saludable, sino de una manera que sugería que había perdido peso por el estrés en lugar de por intención. Ojeras oscuras bajo los ojos que el maquillaje no podía cubrir del todo. Llevaba vaqueros y una camiseta lisa que le quedaba holgada, las mechas rubias crecidas revelando raíces oscuras, el cabello recogido en una coleta desordenada. Parecía alguien que había pasado por algo devastador, lo cual, supongo, había hecho. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Por favor. La cafetería estaba llena. Gente trabajando en portátiles en cada mesa. Una fila formándose detrás de mí en el mostrador. El silbido de la máquina de espresso y el bajo murmullo de la conversación creando un ruido blanco que no era del todo privado, pero tampoco completamente público. Recogí mi latte cuando el barista gritó mi nombre. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos. Sé que no tengo ningún derecho a pedirlo, pero... Su voz se quebró ligeramente. Por favor. En contra de cada instinto que me decía que me fuera, en contra de mi buen juicio, en contra de la parte de mí que sabía que esta conversación no podía terminar bien, hice un gesto hacia una mesa en una esquina. Nos sentamos. Ella envolvió ambas manos alrededor de su taza de café como si intentara calentarse, aunque era septiembre en Arizona y todavía hacía 35 grados afuera. Quería disculparme, comenzó. Casi me río. Casi. Llegas unos 4 meses tarde. Lo sé. Sé que sí. Pero necesitaba verte, decirte cara a cara que lo siento por todo. ¿Qué? Ya lo dijiste. ¿Hemos terminado? Ella se estremeció. Necesito que entiendas algo. No sabía que estaba mintiendo. Sobre estar separado, sobre que tú no sabías de nosotros, sobre que el divorcio estaba en proceso. Me dijo que ustedes dos tenían un acuerdo, que el matrimonio era abierto, que ambos salían con otras personas y que no era un secreto. La miré durante un largo momento. Parte de mí quería creer que era tan ingenua, que realmente había sido engañada por las mentiras de Levi. Pero la había visto en esa gala, había visto la satisfacción en sus ojos cuando Levi me ignoró, había visto cómo lo tocaba, cómo actuaba íntimamente con mi esposo justo frente a mí sin rastro de culpa o incertidumbre. Pensaste que no lo sabía, dije en voz baja. Incluso en la gala, cuando estaba allí de pie viéndote tocarlo, cuando me dijo que me fuera y tú te quedaste allí sonriendo, pensaste que estaba bien con eso. Su rostro se desmoronó. Dijo que tenían un entendimiento, que ambos habían estado viviendo vidas separadas durante años, que el matrimonio estaba terminado en todo menos en el papeleo. Fue tan convincente, Hazel. Me mostró mensajes de texto que dijo que eran tuyos aceptando ver a otras personas. Tenía explicaciones para todo.
Es un vendedor, Siena. Ser convincente es literalmente su trabajo. Es lo que hace para ganarse la vida. Hace que la gente crea cosas que le benefician. Comenzó a llorar. No un sollozo dramático, solo lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro mientras miraba su taza de café. Lo sé. Lo sé ahora. Pero cuando estás en ello, cuando alguien te dice exactamente lo que quieres oír, es difícil ver las mentiras. No sentí nada al verla llorar. Ni satisfacción, ni ira, ni compasión, solo un vacío hueco donde probablemente deberían haber estado emociones más fuertes. Lo perdí todo, susurró. Mi trabajo, mi reputación, mi apartamento. No podía pagar el alquiler después de que me despidieran, y mi compañera de piso me echó porque no quería el drama. Tuve que volver a vivir con mis padres en Sacramento. Tengo 26 años, durmiendo en mi habitación de la infancia, trabajando en Target porque no puedo conseguir una referencia de mi último trabajo. En cada entrevista a la que voy, buscan mi nombre en Google y descubren lo que pasó. Mi carrera ha terminado antes de que realmente comenzara. Tomé un sorbo de mi latte, dejando que el silencio se alargara. Entonces tomaste tus decisiones. Elegiste acostarte con un hombre casado. Tal vez te mintió, de hecho creo que probablemente lo hizo, pero aún así tomaste esa decisión. Y las decisiones tienen consecuencias. Lo sé. No te pido que sientas lástima por mí. Solo estoy tratando de explicar. No necesitas explicar. Entiendo perfectamente. Querías algo que pertenecía a otra persona y lo tomaste sin importar a quién lastimabas. La única diferencia entre tú y Levi es que él tenía más que perder. Pero ambos son el mismo tipo de egoístas. Me miró, con el rímel corrido alrededor de sus ojos rojos. Sé que no merezco tu perdón. Sé que nada de lo que diga mejorará esto. Pero necesitaba que supieras que lo siento por todo. Por creerle, por no hacer más preguntas, por lastimarte. Me levanté, recogiendo mi bolso y mi café, y miré a esta mujer que había ayudado a destruir mi matrimonio y que ahora buscaba algún tipo de absolución que no tenía intención de darle. Tu disculpa no cambia nada, dije. No me devuelve el matrimonio que pensé que tenía. No borra la humillación de ver a mi esposo coquetear contigo en público mientras sonreías como si hubieras ganado algo. Y definitivamente no hace que sienta lástima por ti. Me miró con esos ojos hinchados. ¿Qué se supone que haga ahora? Averígualo. De la misma manera que yo lo hice después de que tu aventura destruyera mi matrimonio. De la misma manera que todos lo hacen cuando tienen que lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Caminé hacia la puerta, luego me detuve y me di la vuelta, una última cosa que necesitaba oír. Para que conste, Siena, Levi te habría hecho esto a ti eventualmente también. Los hombres que engañan no se vuelven fieles de repente solo porque han cambiado por un modelo más nuevo. Si hubieran terminado juntos, tú serías yo en 5 años. Sentada en casa preguntándote por qué trabaja hasta tarde tan a menudo, encontrando recibos de hotel en sus bolsillos, viéndolo coquetear con la siguiente joven compañera de trabajo. No ganaste nada. Solo retrasaste tu propio desengaño amoroso. Su rostro se descompuso por completo. No esperé a ver si respondía. Simplemente me di la vuelta y salí al calor de septiembre, las puertas automáticas cerrándose detrás de mí, sellando esa conversación permanentemente. Me subí a mi coche y me quedé allí un momento, con las manos en el volante, procesando lo que acababa de suceder. Pensé que volver a ver a Siena se sentiría como algo, un cierre tal vez, o una reivindicación. En cambio, simplemente se sintió como mirar los restos de un accidente que había ocurrido meses atrás, solo daños que ya estaban hechos. Consecuencias que ya se estaban desarrollando, vidas que ya habían cambiado sin remedio. 2 semanas después, Marcus me envió un mensaje. Pensé que debería saberlo. Levi intentó llamar a Siena ayer. Ella bloqueó su número. Sonreí ante eso. Habían quemado sus vidas enteras el uno por el otro, destruido carreras y reputaciones y relaciones, perdido todo lo que habían construido, y al final, ni siquiera se querían el uno al otro. Eso se sentía como justicia. No del tipo dramático y satisfactorio, sino del tipo silencioso e inevitable donde las personas que toman decisiones egoístas terminan solas con las consecuencias.
Conduje a casa desde esa cafetería pensando en Sienna sentada sola en esa mesa, llorando sobre un café que probablemente se había enfriado. Pensando en Levi en su apartamento de Tucson, tratando de contactar a la mujer que había ayudado a destruir su matrimonio solo para encontrarse bloqueado. Pensando en cómo ambos lo habían quemado todo el uno por el otro y habían terminado sin nada más que cenizas. Y me di cuenta de que ya no sentía lástima por ninguno de los dos. No sentía ira. No sentía nada excepto gratitud por haber salido cuando lo hice. 6 meses después de que el divorcio finalizara, tomé una decisión que se sintió más grande de lo que probablemente era. Renové la casa. No solo redecoré, renové por completo, la desmantelé y la reconstruí en algo que no tenía nada que ver con Levi. Contraté a una diseñadora de interiores llamada María Delgado que me recomendó Amanda del trabajo. Tenía unos 50 años, una oficina en Old Town llena de muestras de tela y de pintura, y cuando le dije lo que quería, lo entendió de inmediato. Quiero borrarlo de este espacio, dije durante nuestra primera consulta. Cada habitación me recuerda discusiones que tuvimos sobre colores de pintura y elecciones de muebles. Quiero que se sienta como mía. Asintió como si no fuera la primera vez que oía esto. La renovación del divorcio. Hago 3 o 4 de estas al año. Hagamos que este lugar sea tuyo. Comenzamos con el dormitorio. Levi había insistido en lo que él llamaba minimalismo masculino. Paredes grises, muebles negros, sin obras de arte, sin color, sin personalidad. Todo severo y frío y diseñado para parecer una página de revista en lugar de un lugar donde la gente realmente vivía. María y yo lo arrancamos todo, pintamos las paredes de un cálido verde salvia, compramos una cama con dosel de madera clara con ropa de cama de lino blanco que parecía de un hotel boutique. Colgué fotografías enmarcadas en las paredes, no de personas, sino de lugares que quería visitar, la costa de Amalfi, los cerezos en flor de Japón, la campiña irlandesa. Sueños que eran solo míos. Llené la habitación de plantas, potos colgando de soportes de macramé, una higuera de hoja de violín en la esquina, suculentas en el alféizar de la ventana, cosas que estaban vivas y creciendo, que necesitaban cuidado y atención. Que hacían que el espacio se sintiera menos como un museo y más como un santuario. Renovamos la cocina a continuación. Levi había querido todo de acero inoxidable y moderno. Lo reemplacé todo con accesorios de latón más cálidos, estanterías abiertas en lugar de gabinetes superiores, una isla de carnicero donde realmente pudiera cocinar en lugar de solo calentar comida para llevar. Su oficina, la habitación en la que había pasado horas con la puerta cerrada, probablemente enviando mensajes a Sienna mientras yo me sentaba sola abajo, la eliminé por completo. La convertí en una sala de lectura. Estanterías del suelo al techo en 3 paredes. Un asiento junto a la ventana con vistas al patio trasero con cojines de color azul oscuro. Una silla cómoda con buena iluminación. Un espacio que era enteramente sobre paz y tranquilidad y el placer de perderse en historias que no eran mías. Cada cambio se sentía como reclamar territorio, como expulsar el fantasma de un matrimonio que nunca había funcionado realmente y hacer espacio para una vida que realmente me encajara. La renovación duró 3 meses y costó más de lo que probablemente debería, $14,200 cuando todo estuvo terminado. Pero cuando María y yo hicimos el recorrido final a finales de noviembre, de pie en la sala de estar mirando las cálidas paredes color crema y los muebles cómodos y las obras de arte que yo había elegido porque me gustaban, no porque Levi las hubiera aprobado, valió cada dólar. Esta no parece la misma casa, dijo María. Eso es exactamente lo que quería. 2 meses después de que terminara la renovación, en enero, mi jefa, Jennifer, me llamó a su oficina. Esperaba una reunión de rutina. Hacíamos revisiones trimestrales, y supuse que esto era solo un procedimiento estándar. Así que me sorprendí cuando cerró la puerta y me hizo un gesto para que me sentara con una expresión que parecía demasiado seria para una reunión de rutina. Hazel, te voy a ascender a directora senior de operaciones. Parpadeé. ¿Qué? Has estado llevando este departamento durante el último año, especialmente los últimos 6 meses desde que todo sucedió en tu vida personal. Has demostrado un liderazgo y una resiliencia que honestamente impresionaron a todos aquí. La auditoría de Henderson que dirigiste se completó por debajo del presupuesto y antes de lo previsto. La Fundación Morrison te solicitó específicamente para su próximo encargo.
Has formado a 3 contadores junior que ahora facturan a clientes de forma independiente. Te lo has ganado. Me quedé allí atónita, incapaz de procesar lo que estaba diciendo. El puesto viene con un aumento del 30%, una oficina en la esquina del 5º piso y tu propio equipo de 4 personas. Reportarás directamente a mí. Felicidades. No sé qué decir. Jennifer sonrió. Di que sí. Luego ve a celebrarlo. Te lo has ganado, Hazel. Así que dije que sí. El ascenso significaba a veces más horas, más responsabilidad, más presión, noches tardías revisando el trabajo en equipo, tomando decisiones que afectaban las carreras de otras personas. Representando a la empresa en reuniones con clientes donde de repente era la persona de más alto rango en la sala. Pero también significaba algo más. Significaba demostrarme a mí misma que era más que la esposa desechada de alguien, que era buena en mi trabajo, mejor que buena, que era valiosa independientemente de cualquier estado civil, que mi valor nunca había estado ligado a la opinión de Levi sobre mí. Aunque lo había olvidado en algún momento en medio de nuestro matrimonio. En octubre, hice algo que no había planeado. Fui a la Sociedad Protectora de Animales de Arizona un domingo por la tarde, me dije a mí misma que solo estaba mirando, y me fui con 2 gatos de 6 años. Eran una pareja inseparable, Fig y Olive, ya nombrados por el personal del refugio. Su dueña anterior los había entregado porque se mudaba a un apartamento donde no se permitían mascotas. Llevaban 3 semanas en el refugio, pasados por alto porque eran mayores y venían como un paquete. Fig era gris y desaliñado con un ojo que no se abría del todo. Olive era naranja con patas blancas y un carácter difícil. No tenían ningún interés en actuar o ser lindos para posibles adoptantes. Cuando me senté en la sala de encuentros, Fig se subió inmediatamente a mi regazo y comenzó a ronronear. Olive se sentó a 1 metro de distancia y me juzgó en silencio. Los amé de inmediato. Trajeron una comodidad inesperada a la casa. El sonido de ellos persiguiéndose a las 3 de la madrugada, corriendo por las habitaciones con esa energía caótica que tienen los gatos. La forma en que Fig se acurrucaba en mi regazo en la sala de lectura mientras yo leía libros que había querido leer durante años. Como Olive se sentaba en la encimera del baño cada mañana, viéndome prepararme para el trabajo con una expresión que sugería que encontraba mi rutina profundamente cuestionable. Comencé a cocinar de nuevo, a cocinar de verdad con recetas que encontraba en línea o en libros de cocina que había comprado pero nunca usado. Probando cosas que había querido hacer pero nunca hice porque Levi era particular con la comida. No le gustaba nada demasiado picante. No comía pescado. Se negaba a probar cocinas con las que no estaba familiarizado. Hice curry tailandés que dejó mi cocina oliendo a limoncillo durante 2 días. Dominé la pasta casera. Experimenté horneando pan los domingos por la mañana. Algunas cosas salieron terribles. Algunas fueron increíbles. Todas eran mías. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. 8 mujeres de entre 30 y 70 años que se reunían cada 2 jueves por la noche para discutir novelas, beber vino y ocasionalmente chismear sobre sus vidas. Sabían que estaba recién divorciada, pero nadie le dio importancia. Nadie me trató como si estuviera rota o necesitara ser reparada. Simplemente me pasaban el vino y discutían sobre si el final de nuestro libro actual era satisfactorio o barato. Comencé a hacer senderismo de nuevo, los domingos por la mañana temprano antes de que hiciera demasiado calor. Conduciendo a Camelback Mountain o Piestewa Peak o a veces simplemente caminando por los senderos en la reserva McDowell Sonoran, algo que me encantaba antes de casarme y que de alguna manera había dejado de hacer porque Levi prefería dormir hasta tarde los fines de semana. Comencé a salir de nuevo. Nada serio. Un café con un abogado fiscal llamado David que me hizo reír hablando de los absurdos del código tributario. Una cena con una profesora de secundaria llamada Rachel que conocí a través del club de lectura, que era inteligente, divertida y también recién divorciada. Algunas otras citas que no llegaron a ninguna parte pero no estuvieron mal, solo 2 personas tratando de averiguar si había algo allí. Aprendí lo que me gustaba sin filtrarlo a través de la opinión de otra persona. Aprendí que prefería el senderismo a dormir hasta tarde. Que realmente disfrutaba cocinando cuando no intentaba complacer el paladar de otra persona. Que era más social de lo que había pensado.
Simplemente había estado con alguien que me hacía sentir que mi necesidad de conexión era una carencia en lugar de un comportamiento humano normal. Un año después del divorcio, casi el mismo día, estaba sentada en mi sala de lectura un sábado por la mañana. Fig estaba acurrucado a mi lado, ronroneando en su sueño. Olive estaba en algún otro lugar de la casa, probablemente tirando algo de un estante. Mi café se estaba enfriando en la mesita mientras me perdía en una novela. Mi teléfono vibró. Casi lo ignoro, pero algo me hizo mirar. Un mensaje de un número desconocido. Hazel, soy Levi. Tengo un teléfono nuevo. Sé que bloqueaste mi otro número. Solo quería contactarte para ver cómo estás. He estado pensando mucho en ti últimamente, en nosotros. Cometí errores terribles, y lo siento. He hecho mucha terapia este último año, y ahora me doy cuenta de lo que tiré por la borda. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos hablar? ¿Tomar un café? No te pido que vuelvas conmigo. Solo te extraño, y me gustaría verte. Por favor, considéralo. Lo leí 3 veces, esperé a que surgiera algún sentimiento. Ira, satisfacción, dolor, reivindicación, cualquier cosa. Pero no había nada. Solo un reconocimiento distante de que esta persona solía importarme, y ahora no. No respondí. Simplemente bloqueé el número, borré el mensaje y volví a mi libro. Y fue entonces cuando supe que realmente había seguido adelante. No porque hubiera dejado de estar enojada, eso había sucedido meses atrás. No porque lo hubiera perdonado, no lo había hecho y probablemente nunca lo haría. Sino porque el intento de Levi de volver a entrar en mi vida ni siquiera se registró como importante. Se había vuelto irrelevante. Un capítulo que había terminado, un error del que había aprendido, nada más. A veces, tarde en la noche, cuando la casa está en silencio excepto por el ronroneo de los gatos y el sonido distante del vecindario acomodándose para dormir, pienso en ese momento en la gala. Cuando Levi me dijo que me fuera, lo había dicho como un descarte, un juego de poder, una forma de ponerme en mi lugar mientras continuaba su aventura a la vista de todos, mientras Sienna observaba y sonreía. No tenía ni idea de que me estaba dando permiso para dejar un matrimonio que había estado muerto durante meses. Simplemente aún no me había dado cuenta. Irme no fue el castigo que Levi pensó que me estaba infligiendo. Fue la ruta de escape que no sabía que necesitaba. Y al irme, al hacer realmente lo que me dijo que hiciera, encontré exactamente quién estaba destinada a ser desde el principio. Alguien que se niega a tolerar la falta de respeto, que se protege estratégicamente, que entiende que a veces la mejor venganza no es una confrontación dramática o una humillación pública. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien mientras tu traidor ve su vida implosionar desde una distancia que tú controlas. Levi me dijo que me fuera, así que lo hice. Y construí una vida mucho mejor que la que dejé atrás, que nunca volví a mirar atrás. Si esta historia de venganza calculada te mantuvo enganchado hasta el final, pulsa ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Hazel hizo que le entregaran los papeles del divorcio durante la reunión de equipo de Levi frente a todos. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias poderosas como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna subida.